Bueno, buenas tardes. Esta es una forma muy inusual de comunicarnos. Para mí es una novedad. Tenía alguna experiencia con Skype, pero no tanto con esta. Y decirles que, bueno, agradezco al Colegio de Psicólogos que me ha comentado que ustedes están, que son 120 psicólogos voluntarios que están en una tarea que es ímproba y que como parte de esa actividad sería interesante poder compartir algunas ideas de los trabajos que vamos haciendo con esta intención de poder pasar por este momento tan complejo e inédito en nuestra vida profesional y en un sentido más amplio en la propia vida personal. Cuando Fabiana me habló, yo le decía que, bueno, un poco pensando en los estudios que venimos haciendo con el equipo de investigación y de cátedra sobre la agresividad en adolescentes, me parecía que un título descomprimido podría ser conversar acerca del comportamiento agresivo en los adolescentes en un primer momento y luego conectarlos con el tema actual del uso de las tecnologías digitales. Bueno, yo quisiera como poder enmarcar este tema de la agresividad en la etapa adolescente y decirles de que está como muy gastado algunos conceptos que todos hemos estudiado sobre qué es la adolescencia. Y solo decir 2 o 3 ideas que vienen del campo de la antropología. Eso es lo que quiero señalar. Hay una producción muy vasta, no siempre del campo de la psicología, que se están replanteando si no habremos llegado a lo que podría ser el fin de la juventud y de la adolescencia, como nosotros la hemos estudiado a fines del siglo XX y todavía hasta hace unos años. Esas nuevas adolescencias están marcadas, la última generación del siglo XX que se conoció como generación X, como la generación de la incógnita, de qué iba a ser de sus propias vidas, y en este momento se empezó a hablar de la generación arroba y hoy mismo de la generación hashtag. ¿Cuáles son los 3 conceptos centrales que definen a esas nuevas adolescencias? Y ya vamos a ver por qué empezamos a dudar si son adolescencia o de qué se trata. En primer lugar, por la incertidumbre y hoy más que nunca estamos sometidos a ese tema, ¿no? Entonces, lo que plantea Carles Feixa, que es un antropólogo social de la Universidad de Lérida, que está en Cataluña, muy cerca de Barcelona, él dice que una serie de características que antes eran propias del adolescente ya no lo son tales, sino que son transgeneracionales. Ese es el primer concepto nuevo que para mí ha sido como muy útil para pensar los casos que nos llegan a la consulta cuando se toma como asiento de la supuesta patología al adolescente, el joven, que está inserto en un sistema social y en un sistema familiar. O sea, la incertidumbre, bien sabemos, no la tienen solo los adolescentes. Hoy tenemos el ejemplo más palmario de que lo padecemos todos. Luego las paradojas. Se es grande para algunas cosas, se es potente para algunas y se es chico para otras. Esto pasa también en los adultos. Por ejemplo, tienen una excelente preparación, pero no consiguen trabajo. Es decir, que la paradoja no es solo del joven. Pero si hay algo que ha marcado profundamente a la nueva subjetividad es el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces eso lo ha puesto al joven, pero no solo al joven, sino a todos, con una posibilidad de comunicarnos o de conectarnos a nivel planetario. Entonces la pregunta de fondo es si esa posibilidad, que fue la intención inicial de la globalización, de que todos tuviéramos acceso democráticamente a los mismos contenidos, implica una mayor posibilidad de comunicación o también lo puede sumergir al sujeto, en este caso estamos hablando del adolescente, en un mayor grado de aislamiento y de soledad. Entonces, quienes estamos en la práctica psicológica sabemos que hay 2 líneas de consultas muy frecuentes que son los fenómenos de soledad, de retraimiento, que pueden cursar luego hacia fenómenos de elevadas tasas de suicidio, y por otro lado, los que aparecen más en la consulta, que son los chicos disruptivos, los chicos con comportamientos agresivos, y esa ha sido la razón que nosotros hemos tomado para investigar. Entonces, lo que he querido es plantear como 3 grandes temas, y Feixa sostiene que probablemente estemos ante el fin de un ciclo, que todo lo que se pensó, se escribió sobre la adolescencia ha quedado obsoleto, porque el marco ecológico y cultural en el que hoy estamos es otro, y que los ritos de paso ahora son ritos de impas, es decir, para no ir a ningún sitio.
pero que los temas que tienen los jóvenes son compartidos, por eso dicen son transgeneracionales. Para mí ese es el concepto como más importante desde donde pensar los sistemas familiares que tienen algún hijo con una disfunción. Bueno, dicho esto, les comento qué es lo que nosotros nos veníamos planteando desde la cátedra, porque claro, trabajamos en evaluación y siempre decimos que un buen diagnóstico es el mejor comienzo para una intervención más eficaz. Los métodos para hacer diagnósticos son diversos según los modelos culturales y el nuestro asume una posición clínica, es decir, el juicio, la clínica sigue siendo soberana, pero al mismo tiempo echamos manos de algunas herramientas que son los malditos test, sería que en la última parte del siglo XX y ahora mismo están refinándose cada vez más con la intención, así como hoy se plantea haciendo esta analogía penosa del coronavirus, de que se necesita un método de diagnóstico. Bueno, en psicología también necesitamos eso. Entonces nos planteamos cómo podíamos tener un mejor conocimiento sobre el comportamiento agresivo porque ha sido estigmatizado. Se dice que los adolescentes están cada vez más desbordados, cada vez más anómicos, cada vez más disruptivos. Es decir, que se ha hecho casi un universal psicológico. Los adolescentes son agresivos, no son como aquellos jóvenes del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Son como especies de clichés culturales que nosotros los encontramos en distintos tipos de consulta. Entonces también asumimos desde el grupo, creo que algunos de ellos están en la red escuchando y compartiendo, que no podemos seguir hablando de el sujeto o de el adolescente, sino que hay un contexto ecológico y cultural que genera una determinada subjetividad. Siempre pensando, porque en estos días leemos demasiadas cosas de este tema del nuevo virus, yo leía que en Estados Unidos la mayor parte de la población que está contagiada es la población latina. Entonces también sería interesante empezar a pensar cuáles son las condiciones ecológicas y cuáles son las oportunidades culturales que aparezcan más sobre representadas determinadas etnias y no otras. Y eso mismo nos pasa a nosotros en el campo de la psicología. Bueno, entonces nos planteamos, en la cátedra habíamos tenido una etapa que estábamos interesados, que es un tema del siglo XX, de qué pasa con la inteligencia. En el camino aparecieron como otros constructos, como decimos nosotros, que empezó a tirar por tierra de que la inteligencia te podía asegurar algo en la vida. Y empezamos a leer mucho, a estudiar y a compartir una época muy buena en cuanto a hacer la propia cosecha de generar más conocimientos, que son las habilidades sociales. Entonces, inicialmente tomamos, además de hacer una encuesta sociodemográfica, de conocer las condiciones del contexto, hacemos estudios comparativos. Hemos contrastado y hemos comparado adolescentes que viven en zona urbana de nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Hemos tomado informantes claves y también hemos una encuesta sociodemográfica y una prueba. Ustedes saben que las pruebas tienen sus alcances y sus límites, pero hoy también no estamos en la oscuridad del comienzo del siglo XX, que había una intuición de que era la inteligencia. Ahora, desde un punto de vista metodológico, primero se define el constructo, o sea, qué son las habilidades sociales, y luego se lo operacionaliza en una prueba. Bueno, en esa prueba que trabajamos habían algunas dimensiones, se hablan como dimensiones que componen ese constructo. Aparecía, bueno, cada autor, eran unos profesores de la Universidad de Valencia, designan a esas abstracciones, que es el comportamiento, con determinados nombres. Entonces, en este caso se habló del autocontrol como una dimensión, dicen ellos, facilitadora de la socialización. O sea, la posibilidad de conectarte con otro, pero reconociéndole a ese otro la condición de una persona que merece ser considerada como tal, como un sujeto de derechos. Cuando esa dimensión aparece muy exacerbada, en una polaridad, es la que nos pone en la pista que estamos frente a un comportamiento agresivo. Después otra dimensión se llama consideración con los demás, que habla de la sensibilidad que tiene un chico para registrar lo que le ocurre a otro. Y fíjense que hoy más que nunca empieza a plantearse esto, ¿no? De la crisis de la cultura occidental, del individualismo, de si de esto que nos ocurre como una especie de tsunami violento no nos obligará a revisar esto del nosotros, ¿no? De la solidaridad, que parece, por eso es que dice que las habilidades sociales están sostenidas en valores. Entonces hablaban de que estas habilidades están compuestas por el autocontrol, la consideración con los demás y el liderazgo.
Es decir, el interés que tiene un chico por hacer acciones por su grupo. Bueno, y aquí una pequeña digresión. Nosotros hemos trabajado con población urbana, pero siempre hay jóvenes, más jóvenes, con sus becas, y también hemos hecho algunas muestras en zona rural. Y nos ha pasado algo muy interesante porque los chicos de zona rural aparecen con componentes de acciones hacia los demás, que está identificada en esta prueba con el liderazgo, como más elevados que los chicos urbanos. Y eso la psicología transcultural, de la que yo he aprendido mucho, es el comparar culturas, se habla del colectivismo y del individualismo. ¿No? Son dos conceptos también muy potentes, como que las culturas rurales fueran más colectivistas, como son los orientales. Bueno, y terminando con esto de la prueba que utilizábamos, hay otras dimensiones que ya no son saludables, que se las conoce como inhibidoras de la socialización, que se conocía como retraimiento, una dimensión, y la otra es el aislamiento y la ansiedad social. Entonces, nosotros siempre partimos de hipótesis. Si nosotros tuviéramos un universal psicológico, nos tendría que aparecer en todos los grupos sociales unas puntuaciones que nosotros luego transformamos. No nos interesan las puntuaciones, nos interesa el adolescente. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Es muy interesante lo que hemos encontrado. En esa etapa trabajamos con una prueba de habilidades sociales y no estábamos satisfechos porque así son las investigaciones, te abren nuevas preguntas. Tomamos otra prueba que la habían hecho unos profesores de Valencia en combinación con la UBA, con la doctora Casullo, que es un cuestionario de conductas antisociales, se llamaba. Entonces, de esa prueba también hemos hecho un estudio comparativo con 1.200 adolescentes, que eran de toda la escuela secundaria, desde los 12 hasta los 18 años. Primera resultados, que no todos los adolescentes eran agresivos. Gran parte de esos adolescentes de la muestra habían desarrollado habilidades sociales, aún aquellos que vivían bajo condiciones de vulnerabilidad, bajo condiciones de pobreza. Ese es el dato muy importante, porque les saca ese sesgo de que el adolescente no tiene límites. Recuerden ustedes hace poco, en enero, estos rugbyers que parecieran muy representativos de lo que puede ser un joven hoy, y ha sido tan replicada la información que uno termina por convencerse de que hoy son así. El perfil de estos chicos realmente habla de una disfunción y de una psicopatología bastante importante. Entonces, estas investigaciones tienen esa intención de poder poner las cosas en su lugar. Es decir, la mayor parte había desarrollado habilidades. Y sí hemos encontrado diferencias según los contextos. Lo interesante es que en la dimensión de agresividad no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Fíjense ustedes qué importante que es eso, porque siempre en la página de policiales o en los que tienen conflictos aparecen como sobre representados los chicos de nivel socioeconómico bajo, que viven bajo condiciones de mucha vulnerabilidad. Entonces tenemos datos específicos y eso es bueno a la hora de hacer una devolución de información para los profesores, por ejemplo, con quienes ellos conviven, para las familias, para los directivos. En cambio, sí hemos encontrado diferencias en las dimensiones que es de las llamadas inhibidoras de la socialización. La ansiedad social y la timidez aparecían mucho más elevadas en los chicos de nivel socioeconómico bajo que en los de nivel alto y en los de nivel medio. Es decir, que esa es una señal de alarma sobre qué planos vamos a trabajar. Entonces, lo que yo quiero señalar que esos comportamientos agresivos, es decir, la dificultad que tiene un chico para reconocer que debe respetar a otro, que puede ser muy firme, asertivo, decimos nosotros, para posicionarse frente a lo que él siente y lo que él piensa, pero tiene que estar ausente esa conducta disruptiva, el infligir un daño al otro. Entonces, eso debiera desaparecer del comportamiento. De todos modos, nosotros cuando empezamos a ver los resultados, seguíamos pensando, ¿no? Es decir, hacemos diagnóstico, utilizamos pruebas, pero no somos fanáticos, es decir, que tenemos una posición crítica. Pensábamos, y yo en especial pienso, de que estas pruebas podrían estar subdiagnosticando algunas dimensiones de estos tipos de comportamiento. Y entonces
hemos creído de que estábamos nosotros necesitados de apelar a un método de trabajo combinado. Hasta ahora habíamos hecho un método cuantitativo y estamos en este momento, desde el año pasado, matizando con un método cualitativo de grupos focales. Primero tomamos la prueba, identificamos grupos de riesgo y luego hacemos grupos focales. También con chicos desde primero hasta sexto año. Entonces, por un lado, eso. Y por otro, empezamos a pensar a partir de nuestras lecturas que hoy, como he dicho al comenzar esta charla, de que lo que ha marcado el estilo de vida y la forma de construir la subjetividad es el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y las redes sociales. Entonces nos interesa, nuestra pregunta de investigación es si la agresividad se puede tramitar a través de las redes. Y en esto hay todo un camino desde las teorías que se está escribiendo mucho y de nuevo están más representados los estudios del campo de la sociología y desde la antropología social. Entonces, hay quienes, porque es un campo emergente, como se dice, hace 15 años apareció el chat, empezó a aparecer las posibilidades de vincularse sin identidad. Ese es un tema clave del que a mí me gustaría compartir con ustedes. Y desde ahí en más las herramientas han ido creciendo en forma exponencial. Entonces hay algunos antropólogos que hablan en forma muy positiva de lo que han significado las redes en las formas de comunicación. Es decir, que se han hecho investigaciones empíricas y ellos mismos autoinforman que les sirve para conocer amigos y lo que cambia a lo que fue el siglo XX es que les sirve para comunicarse con conocidos y con desconocidos. Ese es un campo. Y por otro lado, la posibilidad de vincularse sin que el otro sepa quién es tu interlocutor. Eso ha marcado profundamente y está creando en el campo psi una cantidad de preguntas que nosotros como psicólogos estamos como muy invitados a sentarnos a pensar, porque hay más preguntas que respuestas. Entonces, los antropólogos plantean, hay un grupo importante de la UBA, de la Universidad de La Plata, algunos son investigadores del CONICET, otros están en Flaxo. Ellos argumentan fuertemente a favor de las redes. ¿Y qué es lo que dicen? Que las redes son neutrales, que depende para qué se las use. Y hay otros, de la misma línea, hay un autor que se llama Manuel Castells, también es un catalán, pero donde vive en Norteamérica, y es un sociólogo. Él plantea de que hay una combinación en los modos de comunicación, que no es cierto de que todo sea virtualizado. Y entonces él no se dedica al estudio del comportamiento individual, sino los movimientos políticos. Entonces han estudiado la primavera árabe, el 11M de los indignados de España, el Occupy de Wall Street, y entonces plantean de que hay una movida, hay revoluciones que empiezan por celular, pero que hay una combinación con el cuerpo a cuerpo, con el cara a cara. Y él habla de una tercera dimensión que está como en estudio y que él le llama de la autonomía, pero que sería como para otra conversación. Mientras que hay otro grupo de escritores, como por ejemplo Carr, que es un norteamericano, él escribe un libro y el título se llama Superficiales, y luego dice lo que las redes están haciendo con las personas. Entonces allí se va a plantear de los riesgos que tiene el uso de las redes. Nosotros, ¿qué hemos encontrado? Y esto está en construcción, porque estamos en eso aún, pero compartir con ustedes, de que sí es cierto de que ha aparecido con mucha fuerza lo del ciberbullying. Es decir, en el ciberbullying hay una serie de variantes sobre las cuales no tenemos un total control ni sabemos los efectos que está generando en la subjetividad. Por ejemplo, el hostigamiento, el acecho, el estar permanentemente esperando qué es lo que va a pasar con otro, la denigración, esto que es un tema que va a afectar mucho ese yo que se había inflado a través de las redes. Lo que se conoce como el sonsacamiento, es decir, obtener información de otro para luego virtualizarla. La violación de la intimidad, fíjense qué tema importante para nosotros que tanto hemos estudiado, el tema de la identidad, del mundo privado, la exclusión, ¿no? Y otro fenómeno que se lo conoce como el happy slapping,
es decir, que necesitas un grupo y alguien que filme, entonces en forma inadvertida le das un golpe a alguien para hacerte el gracioso y ver el efecto que produce y luego subirlo. O el subposting, es decir, hacer una serie de consideraciones veladas, pero que el interlocutor sabe que se dirigen a vos y que son negativas. Entonces, nosotros provisionalmente, de los resultados que tenemos, podemos decir que las redes permiten que la agresividad circule por allí, ¿no? En donde hay dos grandes cuestiones que nosotros como psicólogos tendríamos que profundizar, que yo creo que algún cambio deberá haber, que es el anonimato. Es decir, cuando nosotros, voy a mirar un poquito. No, está bien. Creí que me estaban haciendo alguna pregunta. Cuando nosotros, sin poner nuestro nombre, podemos decir una serie de cuestiones, que es la que decíamos en el autocontrol, cuando no existe autocontrol. Y luego, lo que el adolescente no logra captar, que es lo que nosotros hemos podido confirmar en los grupos focales, es el efecto que produce en el otro. Hay como una zona en donde se borra lo que podría ser la broma y lo que puede ser un daño. Así que sobre ese punto también nosotros estamos trabajando luego en la devolución a posteriori de los focus group. Entonces, el joven, el adolescente, incluso el adulto tampoco, tiene una idea clara de que lo que ha subido a la red se replica a nivel planetario y que nunca le va a pertenecer. Y entonces hay un borramiento entre el mundo público y el mundo privado. Y ese es el otro gran tema en el que no solo no hay claridad en los jóvenes, sino también y ha creado muchos conflictos en las relaciones interpersonales. Y un poco para ir cerrando, para que ya darle poder conversar con ustedes, los organismos como UNICEF están planteando, y la Organización Mundial de la Salud, que es como si de pronto esta explosión del desarrollo tecnológico la hubiera tomado por sorpresa a la humanidad y que no estuviera preparada, así como nos pasó con el coronavirus, como que no estás preparado para poder usar esas herramientas. Entonces, lo que yo me planteo de las lecturas que venimos haciendo, esta enorme producción desde el campo de la sociología, desde el campo de la antropología, pero nosotros como psicólogos necesitamos hacer como una vuelta de tuerca, como un enlace de conceptos. Mi pregunta es, desde el punto de vista de la psicopatología del desarrollo, que es un área más nueva dentro de la psicopatología, hasta dónde hay unos dispositivos o con un revólver cargado en ese sujeto y encuentran a través de estas nuevas tecnologías una forma de vehiculizar. Y entonces allí estaría la diferencia entre el uso saludable, que en realidad, como dicen quienes abogan a favor de las redes, nos ha facilitado el poner en conocer, en conectarnos, en tener conocimientos, en hacer nuevas actividades. Entonces, eso es lo que a nosotros como psicólogos, porque esa es nuestra especialidad, el poder construir ese perfil y saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, de manera tal que cuando esté en manos de una herramienta la pueda utilizar. Yo creo que ese camino falta hacer. Hay muchos desarrollos desde otras disciplinas, pero el diálogo con la psicopatología que nos permita hacer prevención. La idea de la evaluación psicológica, que le ha sacado también el peso a las etiquetas, no nos interesan, no nos sirven. En la niñez y en la adolescencia hay un dinamismo, hay una flexibilidad, porque tiene que ver con ese pasaje por distintos ciclos vitales. No nos interesa, pero como contrapartida sí nos resulta de interés identificar cuáles son esos indicios de que se puede configurar un sujeto con escaso autocontrol, con nula consideración hacia los demás, o a la inversa, que pueda ver en las redes un sitio donde replegarse y bueno, allí pasar y reforzarse el aislamiento y nosotros enterarnos cuando las cosas han llegado a peor. Así que bueno, esa es lo que yo en principio quería compartir con ustedes, ¿no? Esta preocupación por los comportamientos agresivos y cómo en el camino aparecen otros que por ser silenciosos no es que no los tengamos en cuenta, pero llegan más a la consulta o derivados de los DOE, chicos con comportamientos disruptivos, con falta de autocontrol,
que chicos con ansiedad social y timidez. Así que bueno, espero no haberlos aburrido, y ahora les doy la palabra si quieren que conversemos algo. En realidad, esto que yo decía conectando con lo del diagnóstico, cuando hay una mirada oportuna, que no hace falta que sea de un psicólogo escolar, sino que el profesor, el padre, el que está cerca, el que advierte que hay una característica en ese chico que merece ser tenida en cuenta, es lo que te permite hacer prevención. Esto que yo decía, estos dos datos que nosotros hemos encontrado, la dificultad que tiene el adolescente para advertir, la seriedad que tiene el no poner el nombre, lo que nosotros antes decíamos dar la cara, o sea, las implicancias del anonimato, y luego de que no es la diferencia entre broma y lo que es un daño. Entonces, en los estudios que se vienen haciendo es como un campo en construcción, es decir, cuando ya lo tenés cristalizado a esa forma de funcionar, sería como el rugby, ¿verdad? Cuando ya han dejado en el suelo un chico, decimos, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? En realidad hay que trabajar desde muy pequeño a partir del desarrollo de este tipo de nuevas habilidades que le permitan ir diferenciando que cuando algo se puede hacer, lo que decimos el autocontrol, y lo que yo te decía, la consideración con los demás, es una construcción sostenida en valores, ¿no? Porque las posibilidades que ofrece hoy, esto que yo hacía un detalle del ciberbullying, ellos no tienen una clara conciencia. Hoy, frente al hecho consumado, es hacer un esclarecimiento, pero no hay que esperar. Nosotros estamos frente a una explosión de nuevos comportamientos. Por eso que es como un campo que une la psicología con la psicopatología. Es empezar desde muy pequeños a instalar estos nuevos temas. Sí he leído, Fabiana, sí acabo de leer, si en función de lo que yo te planteo, si no hay una particularidad en el valor de las redes para los adolescentes, en el sentido de que no puedan precisar el alcance y los límites de lo que tiene esa herramienta. ¿A eso te referís? Bueno, y lo que pones luego, que los adultos estamos sujetos a la misma ambigüedad, es lo que yo había planteado al comenzar en el marco ese donde iba a poner el tema de la disfuncionalidad del comportamiento, esto de que es transgeneracional, de lo que plantea Carles Feixa, de que no podemos decir que son los adolescentes, porque los fenómenos están en todas las edades, y tiene que ver con esto que yo te planteaba de que la UNICEF y la OMS empiezan a pensar que esto ha sido como una oleada que nos ha sobrevenido y como que la humanidad no estaba preparada para utilizar esas herramientas. No sé si con eso te respondo o si vos podés sumar, porque vos tienes un trabajo con adolescentes también bastante interesante, desde otra perspectiva que puede sumar en el multiparadigma. Aquí veo una pregunta de Caro Macías, que dice ella de que hablaba de habilidades sociales sostenidas en valores, ¿desde qué autor o marco teórico? Bueno, hay muchos autores, una producción enorme en el campo de las habilidades sociales, porque las habilidades intelectuales han sido del siglo pasado y al demostrarse sus limitaciones, se encontró que en los estudios, incluso empíricos, se podía hacer un mejor pronóstico. La literatura dice del éxito en la vida. A mí ese término no me gusta. Yo prefiero hablar de la calidad de vida. Entonces, hay españoles como los que son los autores de la María del Carmen Martorell, es una. Después están las otras profesoras de la Universidad de Valencia, González Barrón. En Buenos Aires hubo un grupo mientras vivió María Martina Casullo. Por ejemplo, la solidaridad, el poder pensar en el nosotros, en el que no podés infligir un daño, es un valor. El respeto por otro es un valor. Esto que hablaba yo del liderazgo, en el sentido de interesarte, supongamos ahora ante esta situación, alguien que asume hacerse cargo de un comedor para un barrio que no tiene acceso a la alimentación en el aislamiento social, está sostenido en un valor, en reconocerlo al otro como alguien que necesita y no solo en el sí mismo. En ese sentido sí está sostenida por valores. Y en ese sentido las habilidades sociales entroncan con otro paradigma que es la psicología positiva o psicología salugénica.
que no es la psicología del libro de autoayuda, ¿no? Porque también ha sido tomada muy livianamente. La psicología positiva hace 30 años está en auge, tiene estudios empíricos bastante rigurosos y se empieza a plantear de poder recuperar de la condición humana algunas dimensiones que habían sido olvidadas por la psicología después de la Segunda Guerra Mundial. Se puso mucho énfasis en identificar enfermedades y patologías porque ese era el momento histórico. Como nosotros ahora, cuando salgamos de esto, tendremos que ver cuáles son las condiciones y qué nos está pidiendo la subjetividad de nuestros consultantes. Entonces, como para poder entender de qué hablo cuando hablo de la psicología positiva. Entonces, frente a los enormes problemas de salud que tenemos y humildemente reconocer que los modelos teóricos no son absolutamente eficaces, porque si no, no tendríamos unas tasas de suicidio tan altas ni tendríamos consultas en lista de espera en los hospitales, llevó a revisar de qué dimensiones en la organización psicológica habían sido dejados de lado. Las habilidades sociales son una de ellas. También tus aportes, a algunos adolescentes les cuesta mucho respetar las normas, a veces los que viven en lugares marginales donde no hay una gran responsabilidad sobre la cuarentena, cómo trabajar con esos adolescentes que se escapan de la casa, debe ser. Entonces, cómo los papás pueden trabajar con esas habilidades sociales. Yo creo que estos constructos, así como que les digo de las habilidades sociales, te da insumos para trabajar antes de que se establezca el cuadro. Lo que hay que ser muy humilde, así como pasó con estos rugbyers. Yo he pensado mucho cuando leía que han sido, ahí aparece cómo las redes también son usadas, no por los adolescentes, sino por los dueños de los medios de comunicación, con fines morbosos. Es decir, yo no veo que estén representados personas que hacen cosas y problemas que se resuelven. En cambio, uno puede escuchar 10 veces la misma entrevista al padre de uno de esos rugby. Y yo me pregunté muchas veces, se hablaba de este chico que murió y de los padres y del padecimiento, de cómo sostener a los padres de a quien ellos habían matado. Pero yo, para mis adentros, porque uno no puede dejar de pensarlo a partir de las cosas que estudia, yo también pensaba que esos 4 o 5 chicos, los que fueren, y sus padres necesitaban asistencia psicológica y que a lo que había llegado era también una construcción social. Es decir, fueron estigmatizados, puestos en el lugar de monstruos y también se empezó a hacer un sesgo hacia el tipo de deporte. Entonces, en esto me he comprado un libro, he logrado conseguirlo, es un especialista en comunicación que hace un estudio cualitativo de rugbyers y se llama Machos de Verdad. A lo mejor está editado por una editorial chica de la Universidad de La Plata y habla de las nuevas masculinidades, porque en realidad algo ha ocurrido. Para que, si ustedes me dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ello? Y sí, cuando se van cristalizando los cuadros, nosotros sabemos que no es tan sencillo tener éxito en las intervenciones, lo que no quiere decir que no tengamos claro a qué, como una caja de herramientas, ¿no? A dónde vamos a poder apelar, con qué otros recursos. Sigo mirando. Un paciente me dijo, mi hijo adolescente cuando está conmigo no me contesta, no me habla, pero por WhatsApp es otra persona. Es muy raro, ¿no? Esto de comunicarse desde lo virtual de una forma y estando frente a frente. Esta habilidad de comunicarse con el otro es muy pobre. Ese es un campo emergente, ¿no? Es decir, la hipótesis sería, si en el proceso de desarrollo ese chico ha estado inmerso en un sistema familiar con el cual ha podido aprender. Ahí tenemos otra teoría que nosotros para respaldar nuestros trabajos, la teoría del aprendizaje social de Bandura. Bandura es un canadiense, un psicólogo mayor, ya debe tener cerca de 80 años. Si ustedes googlean Albert Bandura, él escribe lo que se conoce como la teoría del aprendizaje social. Entonces, en el ámbito en el que ese chico se ha criado, es probable que genere modos de comunicación. Probablemente el padre, los chicos siempre han tenido, sigue siendo ese universal, la salida de la infancia y hacia la juventud, como el hacer un corte del grupo primario, lo que no quiere decir que no haya comunicación.
Ahora, si solo se comunica a través de los medios y no con los padres, habría que ver si eso es ahora o si es recién ahora que se lo ve más cristalizado al cuadro. No sé si te voy contestando. Y acá está Daniel, dice Norma, como base en los adolescentes, también descrito que como también dijiste es transgeneracional, potenciado por las redes y sus características particulares, la pregunta es, ¿hasta dónde se potencia encima con una cuarentena que a veces muestra también desbordes de adultos? Vos te refieres se potencian los comportamientos disfuncionales, o se potencia el uso de las redes y la evasión. Lo miro un poquito. Norma, como base en los adolescentes que ya has descrito, que es potenciado por las redes y sus características, la pregunta es, ¿hasta dónde se potencia con una cuarentena que a veces muestra también desbordes de adultos? Bueno, es que en este momento estamos como exigidos, como nosotros ahora, a la virtualidad. Quizás no sea esta situación crítica como para hacer diagnósticos. Esto es una coyuntura. Estamos obligados, tenemos prohibido de encontrarnos. El recurso, esa herramienta, está sirviendo para no quedar totalmente aislados. Pero también hay diferencias. Creo que en cada casa y en cada persona es probable que ya había signos de que cursaba más su conexión a través de las redes que con los humanos. Es probable. No aparecen en forma súbita, pueden acentuarse nada más. Cómo trabajar con los adolescentes, la importancia del mundo privado y lo que puede ser público. Yo creo que esto que les decía, que después de los grupos focales hemos recuperado lo que se llaman las categorías de análisis fundamentales para volver a depositarlas en el grupo, es que ellos puedan tener un registro de que hay dos instancias, de que hay algo que les pertenece. Pero bueno, tampoco tenemos la verdad absoluta. Hasta los libros que hemos estudiado y los artículos que hemos consultado, existía una subjetividad construida en base a un mundo privado. Nos quedan interrogantes. Si lo queremos llevar al campo de la fertilización asistida, por ejemplo, ¿no? Antes era el resultado de una sexualidad y ahora puede ser el resultado de una intervención en donde no aparezca ni el erotismo ni la sexualidad. Entonces estamos nosotros en este momento como psicólogos hay que ser humildes, es decir, que hay un conocimiento en construcción. Yo, como siempre dije, como nacido en el siglo XX, yo sostengo, y en mi propia práctica, de que existe un mundo privado, existe una subjetividad, y entonces sería tarea nuestra, desde el sesgo que nos ha dado la generación y la formación que tenemos, de que ellos puedan por lo menos ser conscientes para que luego con mayor responsabilidad y autoprotección decidir si es que van a hacer todo público, como plantea Urresti, que es uno de estos investigadores de la Universidad de La Plata, de esta ostentación del yo. Ese es nuestro tema. A ver, esperen. No era la Julieta, pero ya se cortaron. Yo creo que lo que sostiene esto de que las redes tienen que servir para comunicarnos es el trabajar sobre esas habilidades que son saludables. Es decir, esto de inscribir que el otro es un sujeto de derechos, para mí me parece que es un punto central. Luego esto de poder virar desde el individualismo al colectivismo en el nosotros, me parece que es otro punto que nos puede dar herramientas para trabajar. Bueno, decirles que la intención mía era poder compartir con ustedes los temas que nos apasionan. A mí me gusta mucho lo que hago, bueno, además de gustarme, le encuentro un sentido social. Es decir, siempre decimos que la investigación tiene que tener utilidad social y parte de la insatisfacción. ¿De dónde parte? ¿De dónde arranca? De las preguntas que no tienen respuestas, de las familias o de los consultantes, a quienes no siempre triunfalmente podemos decir que hemos podido intervenir con eficacia o que no estamos totalmente satisfechos. Entonces, eso también dicen los terapeutas sistémicos que venían de otro campo del saber, ¿no? De que ante la insatisfacción desearíamos poder ser más eficaces
y entonces también es una invitación a sumar puntos de vista. Yo acá he integrado algunos conceptos que vienen del campo de la evaluación, les he hablado también de la psicología salugénica, también les he planteado de que no se puede trabajar solo desde nuestra especialidad. Creo que esa es otra cuestión que nos hace más exigentes las investigaciones, de que el diálogo con la antropología, con los psicólogos transculturales y con la sociología y con la filosofía, porque son los filósofos los que han venido planteando muchos temas, como ha sido Bauman. Bueno, ahora veo adolescentes que en las videollamadas no encuentran intimidad, porque hay padres que son curiosos y los controlan. Es difícil en esos casos que pueda haber una comunicación virtual. Bueno, como les digo, para los que éramos del siglo pasado existía el diario íntimo que también algún padre abría. Es decir, que por eso es que decimos de que el adolescente o quien nos llega a la consulta no es el asiento de la patología, sino que tenemos que mirarlo en términos sistémicos. Y rápidamente cuando te ocurre una cosa así, es necesario trabajar con los padres para que puedan entender que el propio hijo es un sujeto de derechos y que cada ciclo vital tiene sus posibilidades, ¿no?, de autonomía. Se ha hablado, también en la literatura está, de que ante esta explosión de nuevas formas de comunicación y que pueden ser de riesgo, los padres hacen el control, cosa que entiendo que es absolutamente ingenuo. Yo creo que es a la inversa, es decir, el poder instalar en el hijo o en el profesor, en su alumno, en el caso me hablas de los padres, que ese chico tenga las herramientas para poder diferenciar lo que es saludable y se pueda autoproteger, ese es el mejor control que puede hacer. Lo demás es de una ingenuidad que no tiene sentido y sobre la que nosotros necesitaríamos trabajar si es que nos llega a la consulta una situación así. Bueno, decirles que a pesar de que estamos en aislamiento y que nuestro estado de ánimo es bastante variable, así como lo es el mío, pero bueno, por lo menos agradecer al colegio de que, a ustedes que están haciendo una acción con un sentido colectivista, que es muy meritorio, y al colegio que ha brindado su estructura para que eso sea, y como un complemento esta posibilidad de intercambiar que a lo mejor no hubiéramos tenido la posibilidad de hacerlo. Así que les agradezco mucho y, como les decía, espero no haberlos aburrido y que podamos encontrarnos en el cara a cara en un momento de menor riesgo. Bueno, un gusto.